Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque durante muchos años, Señor, estuvo este Evangelio escondido. Pero, Señor, como hemos leído en tu palabra, nos has traído a esta salvación y nos has revelado a Cristo crucificado. Nos has revelado su muerte. ¿Y quién es este que murió por nosotros? Por eso, Señor Jesús, te damos gracias, porque somos inmerecedores de tanto amor. Somos inmerecedores de esta gloriosa riqueza que nos has dado y nos has manifestado. Te damos gracias en esta hora y queremos bendecirte, Dios. Queremos reconocer que no somos nada sin ti. Queremos agradecerte por este día, agradecerte por esta misericordia, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, que tú nos salvaste y que todas estas cosas que acabamos
de leer, Señor, estaban escondidas y que aún profetas, Señor, y la gente que vivió antes de que tú murieras en la cruz, indagaban, buscaban de quién hablaban, y a nosotros nos has dado el privilegio, el honor de conocer este Evangelio, de conocerte a ti, Cristo bendito. Gracias, porque ahora podemos saber lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, porque en un tiempo estuvo escondido. En un tiempo estuvo escondido este misterio. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos lo has revelado. Gracias, porque no somos nada sin ti. No somos nada sin ti. Y no somos nadie ni merecedores, Señor, de este favor que nos has hecho. Gracias porque tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa, que así como resucitó nuestro Señor Jesucristo, un día resucitaremos, un día seremos transformados, y un día este cuerpo que se cansa, este cuerpo que se agota, este cuerpo que a veces se enferma y que se duele, y que, como dice esta palabra, por un tiempo pasamos pruebas, pasamos dificultades, pero un día, Señor, un día estaremos contigo y veremos tu rostro, Dios, y te conoceremos tal y como eres, Señor, porque ahora miramos como por un espejo, miramos, Señor, aún sin mirarte, creemos en ti. Por eso te damos gracias, porque esto no proviene de nosotros, Señor, sino que es don tuyo, es tu gracia, es tu misericordia, Señor. Y queremos agradecerte hoy este día, Señor, todos los que estamos aquí reunidos, todos los que están en casa, nos unimos para adorarte, Jesús, nos unimos para adorarte, Señor, nos unimos para glorificar tu nombre, Señor, porque bueno es alabarte, porque bueno es adorarte, Señor, y porque eres digno de suprema alabanza, Señor. Aún si no hubieras muerto, aún si no hubieras dado a tu Hijo, Dios, serías digno de ser alabado, Señor, serías digno de ser glorificado, Señor. Y ahora cuánto más, porque nos has manifestado este amor tuyo, Padre, este gran favor que hemos recibido de parte tuya, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque no estábamos con vida, estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y caminábamos sin rumbo, sin dirección. Pero ahora, Señor, nos has tocado y nos has dado vida, Señor. Muchas gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, porque todo esto no sería sin ti, Dios. No sería sin ti. Nosotros no tenemos la capacidad de arrepentirnos. Nosotros no somos capaces de conocerte si no es a través de ti, Espíritu Santo. Tú no eres una fuerza, Espíritu Santo. Tú eres real y eres Dios. Y estás aquí con nosotros. Estás en cualquier lugar donde se invoca el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Señor y Salvador. Estás aquí, Espíritu Santo. Estás aquí. Aunque no te vemos, te podemos sentir. Te podemos sentir. Y tú eres fiel a tus promesas. Eres fiel a tu palabra. Eres real, Espíritu Santo. Eres real y eres bendito. Eres nuestro abogado, defensor. Eres nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo. No hay Dios como tú, Señor. No hay nadie como tú. Eres precioso. Eres hermoso.
No sé si pudieras abrir tus labios y empecemos a adorar juntos. Empecemos a decirle a nuestro Dios, te amo porque me has amado, te amo porque me has dado vida, te amo, Señor, te necesitamos, no podemos vivir sin ti. Por favor, Dios Todopoderoso, Señor, amado Espíritu Santo, Dios, muévete en este lugar, muévete en nuestro corazón, en nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro ser, porque somos necesitados, Señor, porque tu presencia, Dios, es lo más importante en nuestra vida. Sin ti desfallecemos, Dios, sin ti estamos perdidos. Necesitamos tu presencia. Llena este lugar. Muévete, por favor. Concédenos ese honor, esa bendición, esa dicha de poder sentir tu presencia hoy y de poder expresar con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón, con nuestras manos, lo mucho que te amamos, Señor, lo mucho que estamos necesitados de ti. Oh, bendito Dios, oh, amado Espíritu Santo, oh, precioso Cristo, oh, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder y la alabanza. Podemos decir gracias, Señor, podemos decirte gracias, y podemos levantar nuestras manos en señal de gratitud, de adoración al único Dios, al único Padre, al único Rey, al único Señor, al que vive, al que está sentado en el trono. Al Cordero sea la gloria, al Cordero sea la gloria y la honra por todos los siglos y los siglos. Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Cordero, gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Dios. Oh, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres precioso, Dios. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre. Estamos agradecidos con Dios, hermanos, de estar aquí de nuevo con ustedes, el cuerpo de Cristo, hermanos, y también gozosos por estar con nuestros hermanos que nos acompañan también por estos medios que hoy nos ayudan, hermanos, para poder seguir compartiendo el mensaje a aquellas familias de las cuales, hermanos, nosotros tenemos y que tal vez no pueden venir por las condiciones actuales en las cuales tal vez todavía tenemos un poco de distanciamiento, hermanos, pero les bendecimos a ustedes que se encuentran, hermanos, del otro lado, y confiamos en el Señor que pronto estaremos teniendo ese regalo de Dios de poder volver a estar reunidos, hermanos. Entonces, que Dios les dé también la parte que el Señor tiene para cada uno de ustedes que están en sus hogares. Y también rogamos al Señor que nos dé también la parte que nosotros necesitamos aquí en la congregación. Amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar, hermanos, a terminar con esta serie que iniciamos para conocer cómo es que nosotros tenemos ahora identidad con la Iglesia de Jesucristo bíblica, el camino, la verdad y la vida, hermanos, porque como bien lo dijimos, hermanos, no es
nada más que tengamos un nombre porque se oye bonito, ¿no, hermanos? Sino que al final el Señor nos ha mostrado que en el nombramiento o en la identidad que Dios nos ha dado a nosotros como congregación, hermanos, tenemos una responsabilidad muy comprometedora, hermano. Cualquier iglesia, ya el hecho de llamarse Iglesia de Jesucristo, hermanos, ya debería de tener una responsabilidad muy grande, porque no es muy sencillo solamente llamarse o declararse a sí mismo Iglesia de Jesucristo por el deseo de uno propio, ¿no? Sino que al final, hermanos, la Biblia nos demuestra, hermanos, cómo la iglesia estaba manifestada o se identificaba por las obras que de alguna forma el Padre hacía a través de la iglesia. Y no estoy hablando de milagros, no estoy hablando acerca de dádivas terrenales, no, sino, hermanos, en resumen, la iglesia tenía el testimonio de la vida, el testimonio de la palabra. Entonces nosotros hemos sido llamados a participar, hermanos, de esta congregación con la responsabilidad de compartir el evangelio bíblico, hermanos, pero también el evangelio con toda la fuerza y con toda la certeza de que el Espíritu Santo es quien es el dueño de esta obra, hermanos. Entonces, conociendo que de alguna forma ya pudimos ver y observar, hermanos, con referencia al camino, con referencia a la verdad, y el día de hoy, hermanos, vamos a mirar con referencia a la vida, hermanos, y para entender este punto, la verdad es que necesitamos mucho de Dios, hermanos, para que nos ayude a entender y a comprender, hermanos, la vida sin el sentido de simpleza que a lo mejor muchas veces llegamos a tener, hermano. ¿Por qué? Porque la vida es algo que propiamente y de forma natural hasta cierto punto pues nosotros tenemos y sabemos hasta a ciencia cierta tal vez que la vida es la manifestación de que hoy estamos aquí, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, es que la manifestación de que tenemos vida, pues es que respiramos, es que palpamos, es que caminamos, es que hablamos, es que tenemos nuestros sentidos de alguna forma activos, hermano. Pero yo quiero decirte que hasta una célula viva no tiene sentidos. Una célula viva no percibe y está viva, hermanos. Aunque aparentemente muchas de las funciones que esta tal vez pudieran parecer que está muerta, pero no. O sea, hay una serie de formas que dan a entender, hermanos, que es una célula viva y no muerta. Entonces, aunque de primera instancia podríamos entender, hermanos, que la vida se manifiesta porque entendemos que comemos, porque entendemos que nos alimentamos, porque entendemos que respiramos, esa sería como que una forma simple de entender hasta cierto punto qué es la vida. Pero vamos a tomar primero nuestra base, hermanos, en Juan 14:6, que es el texto que hemos estado teniendo todas estas enseñanzas o todos estos cultos que hemos tenido hasta ahorita, hermanos. Juan 14, versículo 6, dice... Y con esto rogamos al Señor que por favor su palabra nos alumbre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, es interesante porque nuestro Señor Jesucristo declaró de sí mismo acerca de estas tres cualidades o estos tres atributos del Dios mismo, hermanos. Porque si nosotros tomamos por perspectiva lo que te decía, el concepto natural que la gente tiene acerca de la vida, pues para muchos nosotros, hermanos, podemos representar que somos vivos, hermanos, y entonces manifestar un pensamiento a base del razonamiento. ¿Por qué? Porque el decir tenemos vida porque respiro, el decir tenemos vida porque camino, porque el alimento, hermanos, es en base al razonamiento que nosotros pudiéramos adquirir. Por ejemplo, una frase muy conocida, hermanos, de René Descartes, dice: pienso y luego existo. Como diciendo, bueno, la base de que yo existo está en el razonamiento que he tenido de decir, por esto estoy vivo.
Pero entonces le está dando la definición a su vida en base al razonamiento que él adquirió, en base al pensamiento. Es como si dijera simplemente, hermanos, pues obviamente alguien que está muerto pues no piensa. Su mente está apagada, su mente está desconectada, y aún inclusive de manera científica, hermanos, se ha demostrado que la mente todavía presenta ciertas pulsaciones estando ya muertos, cuando el corazón hasta cierto punto ya ha terminado su función. El cerebro registra ciertas muestras de aparente vida, hermanos. Entonces, de una forma, hermanos, humanamente el hombre considera que está vivo por base del razonamiento que ha adquirido. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa idea, hermanos, que nos quedamos con la idea de que nuestra vida se manifiesta solamente porque somos seres pensantes, solamente porque somos seres racionales, entonces estamos viendo la vida de una manera simple, de lo más simple, hermano. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a cualquiera allá afuera, entonces entendería que está vivo porque camina, porque respira, porque se alimenta. Pero más allá, hermanos, está el concepto o la definición que Jesucristo le ha dado a la vida, hermanos. Porque si nosotros miramos únicamente la definición racional que tal vez nos define a ciertas personas, como René lo decía, pienso y luego existo, hermano, quiero que sepas que la existencia no es igual a la vida. El decir vivo y por eso existo no es lo mismo. No es lo mismo llamarle a la vida el término de existencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos que existió, por ejemplo, los dinosaurios, por así decirlo, hermanos? ¿Cómo sabemos que existían los dinosaurios? Porque hay muestras de que hubieron ese tipo de seres hace muchos años aquí en la tierra, hermanos. Aún la Biblia también habla acerca de esos seres, hermanos. Pero hoy por hoy ninguno de ellos está vivo de manera racional, ¿no? Entonces, la existencia, espero no darte mucha vuelta con esto, hermano, pero es necesario que veamos y entendamos por qué Jesús estaba hablando acerca del camino, la verdad y la vida. Porque en primera instancia Jesús no le estaba hablando para sus mentes, para su razonamiento. Porque muchos tal vez percibieron que la vida era algo que se llevaba en base al razonamiento que cada uno tenía acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, Jesús habla acerca de soy camino, soy verdad y soy vida, que ahí inclusive en estos tres se mira al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. En el camino el Padre que nos ha dejado ese camino para volver al Padre. La verdad, pues obviamente que ha venido a ser Jesucristo para demostrarnos el camino al Padre. Y la vida, sabemos que si el Espíritu no nos edifica conforme a sus palabras, que son vida, hermanos, entonces simplemente estaríamos muertos, ¿no? Pero entonces, tener la realidad física o mental, hermanos, para distinguir entre existimos o entre si tenemos vida, eso es lo más simple. ¿Por qué? Porque podríamos estar en base a pruebas humanas para argumentar que tenemos vida o una vida física. Pero, hermanos, el término que René Descartes hablaba del sí mismo, del yo soy, del yo existo, del yo vivo por esto, ¿no? Y esto obviamente surgió después de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenía mucho en el tiempo en el que nuestro Señor estaba aquí, hermanos. Entonces, de alguna forma, el hombre tenía por definición, de manera simple, la vida como el mero hecho de existir. Entonces, el mero hecho de existir al hombre le definía la vida. Pero Jesús vino a demostrar que la mera existencia no era demostración de vida. No era la manifestación clara de vivir o de demostrar vida. ¿Por qué? Porque existir no es igual que vivir. Vivir, pues, es conforme a lo que la Biblia nos habla acerca de la vida, hermanos. O la vida nos manifiesta o nos es manifiesta en la Biblia. Leamos Génesis 2:7, hermanos, para ver dónde fue que de alguna forma
tuvimos por definición esta parte. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hermanos, hasta ahí el hombre existía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya era algo que de alguna forma tomaba parte en la creación de Dios. Entonces quiere decir que la existencia del hombre ahí surgió, hermanos. Propiamente el hombre empezó a existir a partir de este momento. Sabemos que el Señor o los planes de Dios, hermanos, ya nos contemplaban desde una eternidad, de la cual ninguno de nosotros conocemos, hermanos. Pero la forma en la cual esto se llevó a la existencia, por así llamarlo, hermanos, fue el momento en el que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí en ese momento el hombre ya por sí tenía existencia. Pero ¿qué pasó? Sabía Dios que no nada más bastaba con que el hombre existiera o tuviera una existencia, sino que necesitaba de la vida que solamente Él puede dar. Por eso dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre, un ser viviente. Entonces le manifestó la vida que el hombre necesitaba, hermanos, no la existencia de la cual el hombre cree que tiene, hermanos, porque hoy por hoy tal vez el problema de muchos es que no le hayan sentido a su existencia, o no saben cuál es el propósito de existir. Pero el hombre se ha perdido creyendo, hermanos, que su propósito está en buscar cuál es el sentido de su existencia, cuando es la vida que Dios le ha dado o nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Y esto lo vamos a ver ahorita en la manifestación de la vida que Jesucristo vino a hablarnos y a darnos: la vida natural, la vida espiritual y la vida eterna, hermanos. Pero en primera instancia, hermanos, entendamos cómo la existencia y la vida no es algo que sea igual, no es lo mismo, hermanos, sino que la vida ahora se les manifiesta en el hombre en el momento en el que Dios pone aliento de vida dentro de él, y entonces hace del hombre un ser viviente, hermanos. Sabemos que entonces a cada uno de nosotros el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero hermanos, no pensemos que la imagen y semejanza a la cual el Señor nos ha hecho a nosotros es a la de Él de manera física. No, sino que también va más allá. ¿En qué forma? En muchas de las cosas de las cuales Dios es mismo, hermanos. Por ejemplo, Dios es vivo, y a nosotros también nos ha hecho seres vivientes, un ser viviente. Entonces hay cosas, hermanos, que no propiamente nada más están trasladados en la forma física. No quiere decir que nosotros entonces, así como somos, Dios también así es, no, porque la palabra nos dice que Dios es espíritu. Entonces no podemos darle una forma al espíritu, no, hermanos, sino que nos ha dado esta vida manifestada en el cuerpo como ahora tenemos, así como Él es vivo, hermanos. Veámoslo en Números 14, hermanos, que es como que el primer registro en la Biblia. Hay más, obviamente, pero Números 14, 21, hermanos, nos da muestra de cómo Dios mismo habla de sí mismo, que es un Dios vivo. Números 14, 21. Mira, los voy a leer desde el 20. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, no han oído mi voz. Entonces, Dios mismo está dando la característica, hermano. Es vivo, no es nada más existencial, no es nada más, bueno, Dios existe. No, Dios es vivo, es un Dios vivo, hermanos. Porque si basáramos en la existencia, le estamos dando a nuestro razonamiento el pensar que Dios existe por tales cosas. Pero no, hermanos, vivo, Dios mismo dice de Él mismo: vivo yo.
O sea, no le está diciendo, no está demostrando, bueno, existo yo, no, vivo. Entonces, es la muestra de saber y entender, hermanos, que existencia no es igual a vida. Entonces, ¿qué es lo que, para poder entender, para poder empezar, hermanos, y en poder entender un poco más allá de la vida y no quedarnos solamente con el mero concepto de la existencia? Entonces, conociendo que tenemos a un Dios vivo, y a través de esta vida, hermanos, que Dios tiene y nos ha dado a nosotros, entendemos ahora, hermanos, de qué tipo de vida habla nuestro Señor Jesús cuando Él se refiere al camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 ya lo leímos, que es parte de lo que nos iba a ayudar para poder entrar, para conocer que la vida es invaluable, hermanos, que es un don que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Cosas como el respirar, cosas como el alimentarnos, hermanos, todo eso, hermanos, es algo invaluable que Dios nos ha permitido, hermanos. Pero, esta manifestación de la vida, hermano, es como que la primera entrada para poder entender toda la manifestación de la vida que Jesucristo nos ha dado hoy por hoy, hermanos. Por esto Dios puso al hombre en el Edén. Mas al caer en el pecado, una nueva naturaleza se apoderó de la vida del hombre, el pecado y con la muerte, hermanos. ¿Cuál era la manifestación de que el hombre tenía vida? No solamente el soplo de vida que había dado Dios al hombre en el Edén, sino que también el que Dios estaba con él, con Adán, hermanos. Entonces, la naturaleza de vida por medio de la cual participaba Adán era porque la vida misma estaba allí, hermano. Es como si en estas circunstancias tal vez alguien necesita, no está teniendo una buena respiración, hermanos. Obviamente entonces les conectan ¿cómo se llaman? Un respirador, y en el momento en el que se lo desconectan, pues obviamente entonces ya pierde la capacidad de respirar y termina muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando Adán fue sacado del Edén, hermanos? Su vida se terminó. Aunque aparentaba tener una vida física, hermanos, sabía Dios que de antemano, en el momento en el que el hombre pecara, en el momento en el que el hombre dejara que se apoderara algo más de la vida que Él le había dado, esta le iba a provocar en muerte, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre fue sacado del Edén? La naturaleza de vida que Dios le daba, la naturaleza de la vida misma que Dios le proveía a Adán. Hermanos, me parece que se los decía a ustedes, pero la naturaleza que Dios le había dado a Adán era hasta cierto punto una naturaleza en la cual podía gozarse de los alimentos, de lo que podía comer, de lo que podía alimentarse allí, hermano. Pero propiamente, hermanos, los había puesto para eso el Señor, ¿no? Para que pudieran tener un deleite de lo que Él había creado para el hombre. Pero el hombre entonces fue cuando empezó a desgastar, a perder esta línea de la vida, y entonces la muerte, el pecado se apoderó del hombre, llevándolo a una condición todavía peor, hermano, la muerte. La muerte no fue solo en el cuerpo, sino en lo espiritual, y como consecuencia eterna, una existencia eterna en el lago de fuego. Ahí está la existencia, hermano, porque una cosa es tener vida en Dios, una vida aquí en la tierra, hermano, una vida proyectada en el alma, en el espíritu, pero también, hermanos, si esta vida no se rinde a Cristo, no se rinde a su salvación, no se rinde a su perdón, hermanos, entonces, ¿qué le espera? Una existencia eterna en el lago de fuego. Y eso, hermanos, es todavía peor. ¿Por qué? Porque dice en algunas instancias, hermanos, se ha pensado, imaginemos que tu carne es golpeada, que mi carne es golpeada día y noche, y por más que deseen la muerte, dice la palabra, no la encontrarán. ¿Por qué? Porque ahí no será cuestión de vida o de muerte, será la existencia eterna que le espera a las personas.
Entonces, ya no será si vives o si mueres, o la muerte segunda, que es como la existencia eterna, en tormento, en sufrimiento, en angustia. Y de eso es de lo que Dios nos quiere salvar, hermanos. Por eso es que cuando miramos, hermanos, el hombre lo vio tan simple. Bueno, comí hoy del fruto, y del fruto, bueno, me sacaron de la presencia, y bueno, sacar de la presencia vivo 900 años, o no recuerdo cuántos años vivió Adán, y ya de ahí, pues parece ser que ahí termina la vida, ya no hay más allá. No, era tan preocupante, hermanos, para el único Dios vivo, hermano, que su creación no tuviera un destino de una existencia eterna, hermano, en el lago de fuego, sino que era tan preocupante para Dios proveer de una salvación que lo sacara de existir en la eternidad, en un lago de fuego, no vivir en una eternidad, hermano, porque eso no es vida, sino de existir una eternidad, ahí sí, bajo una condición de muerte y de tormento eterno, hermanos. Y por eso es que el Señor, Dios nos ha proveído esta salvación, hermanos. Entonces, cuando Jesucristo viene y habla de la vida, hermanos, no está hablando meramente solamente de los 70 años que hasta cierto punto la palabra llega a mencionar, hermano. Sirva también de ejemplo esto, hermanos. El que la palabra diga que los que hayan gracia hasta los 70 años, pues es una cosa, hermano, y no quiere decir, bueno, ya me estoy acercando a los 70 y ya, yo creo que ya estoy, ahora sí que ya casi voy a partir con el Señor. No, hermanos, la condición de que Dios tiene nuestras vidas en sus manos es para todos nosotros, aún para los que somos jóvenes, hermanos. Entonces no pensemos que es por condiciones que nuestra vida está preservada bajo el pensamiento de la edad. No, nuestra vida está preservada porque está en las manos del Dios vivo. Y con esto, hermanos, ahora entendemos la vida de la cual Jesucristo habla en yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, hermanos, se traslada, o la vamos a ver en estos tres rasgos, hermanos. Jesús es vida natural o física. La vida natural o física, hermanos, está trasladada básicamente en el alimento, en el vestido, el trabajo, la salud, el afán, la ansiedad. Todo esto, hermanos, que está en la vida diaria, no solo de nosotros, sino de la gente que hoy por hoy tal vez está allá afuera, se traslada bajo este concepto, hermanos. ¿Por qué? Porque las personas piensan y creen que la vida está en naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Creo que así es como que la escala que la mayoría tiene. Bueno, la vida física o natural, hermanos, está en base a ese aparente pensamiento que la gente tiene, hermanos. ¿Y por qué acerca del alimento? ¿Y por qué acerca del vestido, el trabajo, la salud, el afán y la ansiedad? Porque, hermanos, ciertamente son cosas naturales que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Pero no es lo mismo, hermanos, tener una necesidad en base a estas cosas, a tener una dependencia de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos necesitar a lo mejor cubrirnos del frío, pero no dependemos cubrirnos del frío, hermano, con una chamarra así de esas caras, hermanos, de las cuales pues, solamente gente adinerada pues tiene acceso, ¿no? Entonces, no es una dependencia totalmente, sino que es una necesidad básica que el Señor cubre de lo que nosotros tenemos, hermanos. Pero también, hermanos, entendamos que la vida natural o la vida física era la cual también Jesucristo se estaba refiriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús veía el afán y la ansiedad que el hombre tenía, hermanos. Jesucristo sabía y conocía los detalles por los cuales el hombre se afanaba y persuadía a base del alimento, del vestido y del trabajo y de toda ansiedad, hermanos. Y lo vemos en Eclesiastés. ¿Tú vas a decir Eclesiastés? Sí, en Eclesiastés también vemos, hermanos. Eclesiastés 3, que es como de alguna forma el libro que conocemos, en el cual podemos conocer acerca de la vida en esta tierra.
Eclesiastés 3, del 1 al 8. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar los abrazos, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Eclesiastés está dando un resumen acerca de las cosas y de las vanidades que hasta cierto punto el hombre tiene en esta tierra. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, todo esto está en el tiempo de la tierra, todo esto está en base a la vida que el hombre pueda tener, hermanos. Entonces, Eclesiastés está dando como que un resumen hasta cierto punto de lo que el hombre puede tener por vida aquí en la tierra. El morir, el nacer, el plantar. Si tú te das cuenta, hermanos, todas son cosas hasta cierto punto seculares en base a la vida natural que cualquier hombre puede tener. O sea, esto cualquiera de alguna forma en el mundo lo hace y lo vive, hermanos. A veces lo planteamos y lo proyectamos más hacia la iglesia y decimos, bueno, iglesia, tú tienes tiempo de amar, tiempo de nacer, pero cuando leemos, por ejemplo, tiempo de matar, ese como que, tiempo de matar el tiempo, hermanos. Tiempo de curar, ¿no? No, hermanos, o sea, esto está en base a lo terrenal, a lo físico, a lo meramente que se vive día a día en la tierra, hermanos. Entonces lo que Eclesiastés está hablando, hermanos, esta es la vida natural del hombre. Este es el tiempo que el hombre tiene definido para vivir aquí su existencia en la tierra, no la iglesia, hermanos. Entendamos que no es para que definamos, bueno, hermanos, pues es tiempo de llorar, vamos a llorar, ¿no? Bueno, hermanos, es tiempo de hacer la guerra, es tiempo de amar, es tiempo de callar, no, hermanos, porque esto está en base. Leamos, ahora sí que conozcamos el contexto de lo que Eclesiastés está hablando acerca de todo lo que está hecho debajo del sol es vanidad. Entonces no podemos hablar que para la iglesia tenemos de practicar estas cosas como diciendo hay tiempos para la iglesia de esta forma. Amén, habrá tiempos, pero no a la base de lo que Eclesiastés habla como el tiempo de la vanidad debajo del sol. No, sino que en base a lo que Jesucristo ahorita nos va a enseñar a través de Romanos, hermanos. Pero antes vamos a leer Eclesiastés 4, del 1 al 3. Dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven, pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Hermanos, esto sí está todavía un poco más fuerte según lo que Eclesiastés está diciendo. Felicitó a los muertos como diciendo, qué bueno que ya se fueron porque ya no les tocó pasar todo esto. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, pues qué bueno que ya se fueron nuestros seres que estaban hace un tiempo porque ya no le tocó esto, ¿no? O mejor, como lo que dice más adelante, pero mejor que ambos los que nunca han existido. O sea, se fue todavía más allá, como diciendo, pues los que no han existido, pues mejor ni existan, porque lo que hay en la vida es vanidad. Pero hermano,
Eclesiastés nos deja ver efectivamente que sí, toda la vida natural que el hombre pueda tener aquí en la tierra es pura y mera vanidad. Pero por eso es que nosotros, hermanos, enclaustrados anteriormente en la vida de la vanidad, en la vida de nuestra vida diaria, del afán, de la ansiedad, de todo lo que vivíamos y hacíamos, hermanos, el Señor ahora nos demuestra, hermanos, de la vida y de la vanidad, de la mala manera de vivir que teníamos antes cada uno de nosotros, y ahora nos demuestra cómo Él es vida natural y física. Porque el sentido es esto, hermanos: conocer cuál era la forma en la cual el hombre consideraba que es la vida aquí en la tierra, y todo hombre considera que la vida es así, hermanos, como lo que Eclesiastés 3 del 1 al 8 lo dice, hermanos, y mucho más aquellos que tal vez creen que todo lo que está bajo el sol es mera vanidad. Y ciertamente Eclesiastés nos demuestra, hermanos, la condición del hombre, la condición en la cual vive, la condición en la cual permanece aferrado a esta condición de pecado y de muerte, hermanos. De lo que hablamos al inicio, de lo que hablamos anteriormente. En el momento en el que Adán sale del huerto, se apodera de él una vida, una naturaleza distinta a la de la vida de Dios. Y es la naturaleza de muerte, la naturaleza de pecado. Por eso Jesucristo vino a hablar de una vida natural o física también, hermanos. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Hermanos, Eclesiastés también está tomado en cuenta en base a Romanos. Y encontramos, hermanos, cómo Pablo hace una vinculación entre lo que hace Eclesiastés, entre lo que habla Eclesiastés y en lo que habla Romanos. Romanos 8 del 18 al 25, vamos a leer. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad. Paramos ahí, hermanos. La palabra vanidad ahí que está describiendo Romanos en base a Pablo es la misma que se usa en base a Eclesiastés, hermanos. No recuerdo ahorita la raíz, pero de forma directa está vinculada. O sea, Pablo está refiriendo a lo que Eclesiastés está hablando acerca de la vida de vanidad, hermanos. Entonces, esta referencia de Romanos está vinculada con lo que Eclesiastés habla acerca de que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Toda la forma en la cual hay todo lo que tú puedas perseguir en el alimento, en el vestido, en el trabajo, en la salud, en el afán y en la ansiedad, todo eso es vanidad. Entonces, de esa vanidad está hablando Pablo aquí. De esa vanidad está percibiendo Pablo aquí, para que entendamos de qué tipo de vanidad está hablando. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Pablo está hablando, hermanos, referente a la vida vana. O sea, Pablo está diciendo, nosotros mismos también estamos luchando contra esta naturaleza de las vanidades de la vida. Entonces se está refiriendo a todo lo que Eclesiastés está poniendo por respuesta para que el hombre contemple o tenga por definición de la vida. Lo está diciendo nosotros. Aquí sí está hablando de la iglesia, hermano. Aquí sí está mencionando la iglesia. Nosotros mismos estamos luchando y sufrimos de no dejar que el afán, de no dejar que el alimento, de no dejar que la ansiedad, que la tristeza, que el trabajo sea algo que domine nuestra mente, algo que domine nuestro día a día. No,
sino que aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ves? Ahora está hablando acerca del cuerpo. Entonces, ¿por qué Romanos está haciendo mención acerca de las vanidades, acerca de la vida de la tierra? Porque obviamente también hay una percepción acerca de esta vida manifestada en la que tenemos natural en nuestro cuerpo físico, de manera física. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo de alguna forma la vida de la cual Jesucristo nos quiere dar también de forma física, hermanos. Nosotros tenemos de alguna forma este templo que Dios nos ha dado, entiéndase como nuestro cuerpo, hermanos. Y la Biblia nos demuestra también que debemos de tomar cuidados de nuestro cuerpo, hermanos. ¿De qué forma? Cuando nosotros dejamos que la ansiedad, que el estrés, que nuestro trabajo, hermanos, se vuelva una constante problema para nuestra vida, pues obviamente eso le va a causar desgaste a nuestro cuerpo, hermanos. Le va a causar angustia, nos va a causar enfermedades, nos va a causar males. Pero si nosotros permanecimos aferrados a esto, hermanos, a lo que la Biblia nos habla acerca de que debemos aguardar con la esperanza que no se ve y la redención de nuestro cuerpo, hermanos, entonces estamos infundidos en la vida que Jesucristo nos quiere dar a nuestro cuerpo, hermanos. Hoy por hoy, hermanos, cada uno de nosotros respira, se alimenta, come, y eso de forma natural, porque Dios nos lo ha permitido. Entonces Jesucristo estaba hablando también mismo de la vida física, hermanos. No solamente estaba hablando de una vida espiritual y una vida eterna, que son los que vamos a ver, sino que entendamos la vida física que Él nos ha dado, hermanos. ¿Por qué? Porque si no fuera importante, hermanos, entonces tan simple hubiera permitido que muchos de nosotros muriéramos sin conocerle. Pero por cuanto el Señor nos ha hablado o nos ha salvado estando de manera física vivos, hermanos, entonces indica que también es algo que nos tiene que ayudar para preservar la vida física. Una vida espiritual, hermanos. Jesús es vida y vida espiritual. Separados de Dios, hermanos, nosotros adquirimos una condición de muerte espiritual. En el momento en el que el hombre se separó de Dios, en el momento en el que el hombre fue alejado de Dios, hermanos, entonces la vida del hombre se presentó vacía y desordenada, muertos, como lo que habla en Génesis, hermanos. Pero Lucas 15, 24 nos va a ayudar también a entender esto. Lucas 15, dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. El contexto, hermano, lo conocemos, es la vida del hijo pródigo que alguna vez estuvo con el padre y después se fue. Y obviamente cayó bajo la condición del deseo de todos sus complacer todo lo que para él había querido para su vida, hermanos. Y entonces uno pensaría y diría, bueno, este hijo se va de la presencia del padre, este hijo se aleja del padre y naturalmente empieza a vivir
empieza a complacer todos los deseos, todo lo que el hombre natural considera como vida, los deleites, el afán, la ansiedad, todo, hermanos, todo lo que en el corazón era vanidad para el hombre, él se fue a cumplirlos. Pero cuando dice aquí esta parte, este es mi hijo que estaba muerto, ¿qué está indicando, hermanos? Que su hijo, en el momento en el que se alejó de la presencia de su padre y se fue para tener una vida desordenada, murió, hermanos. Entonces nos habla de que la muerte, hermanos, está simplificada, está demostrada de una forma espiritual en el momento en el que el hombre se separa de Dios, en el momento en el que hay esta separación entre el hombre y Dios, hermanos, es cuando ocurre una muerte espiritual en la gente, en las personas, en los hombres, hermanos, y por eso presencian desorden, por eso presencian vacío, y por eso obviamente caminan muertos, hermanos. Pero bueno, muchos diríamos, bueno, ¿y qué ocurre con el otro hijo que estaba allí? Porque ahí estaba otro. Pero también miremos, hermanos, porque no nada más es decir, de alguna forma, la separación o el acercamiento hacia Dios no es como un acto presencial de forma física únicamente. ¿Por qué? Porque si hablamos de esto presencialmente y físicamente, tenía el otro hijo y su otro hijo estaba cerca, pero tan lejos también. ¿Por qué? Porque cuando llegó su hermano, se entristeció y dijo, yo siempre he estado contigo y nunca me ha tocado nada de esto. O sea, ¿qué empezó a percibirse en él? Al final la misma condición que tenía su otro hermano. Entonces, no es que ni uno ni el otro fueran mejor o peor. No, tenían la misma condición en la cual ambos perseguían los afanes y las vanidades del mundo. Solo que uno sí se atrevió a irse, ¿no? Y el otro pues ahí permanecía. ¿Pero qué? Su corazón estaba también con desear cosas, con anhelar, con vivir, tener experiencias, hermano. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy, hermanos, de repente hay ciertos jóvenes, hermanos, que buscan tener experiencias. ¿Por qué? Porque esto tal vez le va a ayudar para su vida. Pero la realidad es que no, hermanos, no es en base a las experiencias que entonces tú puedas adquirir una madurez de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitas experimentar un cigarro para saber que la consecuencia es una, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor sí te van a ayudar en base a ciertas prácticas, pero no es como una constante, hermanos, para definir que uno tiene experiencia o no, sino que este otro hijo, su hermano, estaba cerca tal vez de Dios, estaba de manera presencial únicamente, pero su corazón aún permanecía en las vanidades del mundo. Entonces, para que miremos, hermanos, y nos preguntemos a nosotros mismos, de manera presencial podemos estar aquí, pero si nuestro corazón está alejado de Dios, hermanos, entonces tenemos que tener cuidado, porque tal vez entonces de manera indirecta seguimos deseando lo que hay en el mundo o lo que el mundo ofrece. Entonces, separados de Dios, hermanos, nos muestra una muerte espiritual. Romanos 8:6 también nos va a ayudar. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, una muerte espiritual, hermanos, es aquella que refleja que una mente está puesta en las cosas de la carne, en las cosas de lo que Eclesiastés nos habla. Entonces, más una mente puesta en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, hermanos, es vida y paz. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de empezar a manifestar una vida espiritual y la vida espiritual que Jesús nos quiere dar, hermanos? Poniendo nuestra mente en Jesús.
La vida que Él nos ha dado, hermanos, no solamente ha sido de manera física, sino de manera espiritual. Él nos ha dado, hermanos, vida eterna, vida a nuestra alma, vida a nuestro ser, porque así ha sido la vida que Él ha manifestado, hermanos. Entonces, no es bueno entender cuando Jesús vino diciendo nada más, yo soy el camino, la verdad y la vida, entenderlo solamente como la vida física, sino entenderlo como la vida que vino a darnos de forma física y de forma espiritual. Colosenses 2:13, hermanos. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Cómo es la única forma que nosotros tenemos vida espiritual, hermanos? Pues solo a través de Cristo Jesús, a través del perdón que nos ha dado de cada uno de nuestros pecados, a través del perdón que nos ha dado, hermanos, y la reconciliación que nos ha dado con el Padre, porque Jesús es el único que nos ha acercado o el único que nos lleva de nuevo al Padre, hermanos. La vida espiritual, hermanos, tenía que revivir, tenía que tomar una condición nueva, hermanos, contraria a lo que Adán y el hombre ha sido anteriormente. Una vida espiritual, hermanos, la debemos de ver reflejada día a día nosotros como iglesia, como congregación, hermanos. Mientras más dejamos que la Biblia, mientras más dejamos que la palabra de Dios sea la que nos guíe, hermanos, mayor autoridad le estamos dejando a Dios para que nos llene de vida, nos llene de ese gozo, hermano, que nosotros como iglesia tenemos. Y obviamente esta es la vida que también vamos a proyectar, hermanos, a las personas que el Señor permita acercarse a esta congregación, hermanos, una vida física basada en la confianza y en el gozo en Cristo Jesús, y una vida espiritual llena en donde quita nuestra condición de pecado, cambia nuestros pensamientos y nos lleva a tener en base a la gracia que Él nos ha dado, hermanos. Entonces, teniendo estas dos, veamos ahora también la vida que nos ha dado como regalo y como don a través de su sacrificio. Y esta es la vida eterna, hermanos. Colosenses 3, del 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses no puede ser más claro, hermano. ¿Por qué? Porque aunque la vida física es algo que Dios nos ha dado y nos ha permitido tener, y la vida espiritual es aquella que nos sobrelleva para seguir caminando en esta tierra, hermanos, no podemos quedarnos únicamente anclados a la tierra, sino caminar buscando la vida eterna, buscando aquello que únicamente se nos ha dejado a través de Cristo Jesús, hermano. Porque una vida natural o física, sin reflejar un crecimiento en el espíritu, hermanos, en nuestra alma, en nuestro corazón, en base a la palabra de Dios, hermanos, nos está dejando atorados en esta vida terrenal. Pero una vida física en la cual se desarrolla nuestra vida espiritual, hermanos, se desarrolla la vida que Dios le ha dado a nuestra alma, a nuestro espíritu,
va a proyectar buscar las cosas de arriba, hermanos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por eso que nosotros como iglesia, hermanos, no debemos de permanecer aquí viendo solamente lo terrenal, hermanos, sino debemos empezar a proyectarnos hacia la eternidad cada vez más. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en base a lo que Eclesiastés llama como la vida vana, hermanos, nos vamos a perder. Nos vamos a cansar en querer alcanzar nuestras metas, en querer alcanzar nuestros buenos deseos, hermanos, y vamos a llevar una mera participación existencial aquí en la tierra. O sea, como que nada más va a quedar registro de nosotros ante el recuerdo de las personas que tal vez tenemos por familia. O si alguien hizo un poco más, hermanos, pues nada más va a quedar el recuerdo, como los que hoy están en los billetes, por ejemplo, ¿no? Entonces se queda el recuerdo de que existieron, pero la vida eterna que tal vez el Señor quería darnos a cada uno de nosotros, pues no fue alcanzada. ¿Por qué? Por quedarse en las cosas de la tierra. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, no podemos aferrarnos únicamente al alimento, al vestido, al trabajo, sino que debemos apreciar el regalo divino que Dios nos ha dado, hermanos. Ayer, por ejemplo, antier, había una película de un cuate que le secuestran a su hijo, hermanos, y de repente se aventura a decir, bueno, ya no les voy a pagar, y los $2 millones que me pedían los doy por recompensa a quien entregue a mi hijo, ¿no? Como para querer voltearles la jugada. Pero, hermano, este hombre hasta cierto punto pues estaba poniendo la vida de su hijo. O sea, él dijo, no va a ser como ellos digan, sino va a ser como yo digo. Entonces estaba poniendo en riesgo la vida de alguien que no le pertenecía. Ponía en riesgo la vida, la existencia de alguien que no le pertenecía, de quien no tenía el derecho de decidir si lo podía hacer o no, ¿no? Entonces, qué tremendo es, hermano, que nosotros no pensemos en que Dios no ha jugado así con nosotros. No, sino que nos ha dado la provisión más grande que cada uno de nosotros no merecemos, hermano. Una vida eterna, hermanos. Pero si tú no has aprendido, o si tú y yo no hemos aprendido a vivir con Dios, a gozarnos en su palabra, a gozarnos en su presencia, hermanos, pues ¿para qué quieres una vida eterna con el Señor? ¿Para qué queremos una vida eterna con Dios, hermanos? Está como una persona que alguna vez él decía, no, pues es que una eternidad en el cielo se me hace que va a ser muy aburrido. Pero como ellos creyeron que a las caricaturas y a todo eso, hermanos, donde decían que en el infierno estaba la mera fiesta y estaba todo aquello, no, hermano, pues ahora sí que para ellos pues era una forma de seguir viviendo de alguna forma, así lo entendía, hermanos. Pero pues esto es cierto, hermanos. Si tú y yo no tenemos verdaderamente el gozo de saber quién estará una eternidad con Cristo Jesús, nuestro Salvador, hermanos, pues ¿para qué seguimos buscando la eternidad? Mejor sí, quedémonos afanados al alimento, al vestido y al trabajo. Porque si no aprendemos a deleitarnos en nuestro Dios, no tenemos esa delicia de buscar la presencia de Dios, hermanos, entonces ¿para qué queremos una eternidad al lado del único Dios vivo? Mejor preguntémonos si verdaderamente deseamos pasar una eternidad con Dios. Juan 17:3, hermanos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, y si conociendo la vida eterna hay gozo y deleite en saber quién es, hay un deseo natural por parte de cada uno de los que somos su iglesia, hermanos, entonces va a haber
naturalmente vamos a persuadir, vamos a perseverar en buscar las cosas de arriba, hermanos. Primera de Juan 5:10. Voy terminando, hermanos. Primera de Juan 5:10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan simple, hermanos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús viene y habla, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos, la vida que Jesucristo estaba hablando está bajo el concepto de estos tres, para que no entendamos, hermanos, que bueno, cuando Jesús vino hablando solamente de la vida física. Bueno, cuando Jesús vino y habló de la vida, habló acerca de la vida espiritual. Bueno, cuando Jesús vino, habló acerca de la vida eterna, acerca de Él. Sí y sí y sí. Habló de las tres en sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es la naturaleza de la cual Dios, la naturaleza misma que Dios tiene. Entonces no podías dejar a un lado alguna de estas muestras, hermanos, de cómo es manifestada la vida. Y evidentemente nosotros, hacer iglesia de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, hermanos, debemos demostrar esta vida. Pero la vida, hermanos, no está en base a nuestra mera existencia presencial que tengamos aquí, sino está en base a tu día a día, a mi día a día, hermanos, en cómo vivimos, cómo comemos, cómo alimentamos, cómo despertamos, cómo leemos, cómo nos relacionamos unos con otros, porque la muestra también es esto. Primera de Juan 3:13, con ese terminamos, hermanos. 3:13 al 14. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pero el que aborrece a su hermano todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermanos, esta es la muestra, es parte de la muestra para manifestar que tenemos vida. No nada más si hoy te veo, no nada más si hoy me ves, no, hermanos, sino la forma en la cual estamos manifestando la vida que Dios nos ha dado, la vida eterna, el amor, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, nos da muestra de la cualidad que no todo hombre tiene. ¿Por qué? Porque el hombre busca lo suyo, lo propio, los deseos del corazón, lo que a uno le gusta, hermanos, las vanidades del mundo para la vida propia y física. Pero el amor que Jesús ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, está en base al amor que Él nos ha dado al darnos vida y vida eterna, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, somos llamados a esto, a hablar y predicar de este amor y de esta vida que solamente en Jesucristo es posible, hermanos. Solamente a través de Cristo Jesús podemos tener vida, pero no sirve la vida de nada si no la manifestamos en el amor que nos ha dado el Señor. Entonces, nosotros manifestamos esta vida y la vida eterna que el Señor nos ha proyectado a buscar en base al amor, hermanos. Así es que si nosotros, como iglesia bíblica de Jesucristo, queremos caminar en base a la verdad, queremos caminar en base a la vida, en base al camino que es Él, entonces necesitamos, hermanos, echar mucha mano de lo que es Dios en nosotros. ¿Por qué?
porque no es válido solamente llamarnos el camino, la verdad y la vida, si no vamos a proyectar ninguna vida, hermanos. Entonces, ¿para qué hablarles allá afuera y decirles acerca de la vida, si no estamos proyectando ni la vida física que agrada a Dios, si no estamos teniendo una vida espiritual en la oración, en la comunión, en la lectura de la palabra, y mucho menos estamos buscando una vida eterna en base a creer en las promesas de Dios? No, hermanos, debemos de ser claros y de buscar hacer todo esto para poder alcanzar lo que el Señor nos ha permitido tener en base a la vida que Él nos ha dado. Entonces entendamos esto, hermanos. La vida que Dios nos da está en base a esto. Cuando Él vino hablando acerca del camino, la verdad y la vida, era la vida que Él quería darle a la iglesia y a todo aquel que creyera en Él. Y conociendo esto, hermanos, ahora nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio, la responsabilidad, hermanos, de hablarles de la verdadera vida a la gente, hermanos. Hacerles ver su condición en el amor, en la gracia, en el perdón, hermanos. Y obviamente la clase de vida que Dios les quiere dar a cada uno de las personas y de los hombres, hermanos. Cambiando nuestra manera de vivir anterior y llevándonos a una vida que proyecte la vida eterna en Cristo Jesús. Demos gracias, hermanos. Padre, te damos hoy gracias, Señor Jesús, porque hoy nos has permitido, Padre, poder tener la oportunidad, Señor Jesús, de manifestar cuál es la vida que como iglesia, Padre, debemos proyectar para ti, Señor. No para que los hombres se sientan agradados, Señor, sino para que tú, Señor Jesús, te glorifiques sobre nuestras vidas, Señor. Porque el hecho de estar aquí hoy, el hecho de respirar, el hecho de comer, el hecho de hacer, no nos da muestra de que tenemos vida. No, eso es meramente existencial. Si basamos la vida en base al razonamiento humano, si basamos nuestra vida en base a nuestras creencias, eso no es la forma de demostrar la vida, Padre, porque tú nos has dejado ver ahora, Señor Jesús, cómo es que de muerte, Señor, de una condición alejada de ti, Señor, nos has llamado ahora a tener vida en ti, Señor. Por eso como iglesia queremos, Padre, predicar de esta vida, Señor Jesús. La vida que tú nos has dado, de la cual ninguno de nosotros mereciera, Señor. La vida que tú nos has prometido en la eternidad, de la cual ninguno de nosotros, Señor Jesús, hubiera podido encontrar, Señor, si hubiéramos caminado en base a nuestros conceptos, en base a nuestros razonamientos, en base a la vanidad de la vida. No, gracias, Señor, por habernos dado vida eterna en tu sacrificio, Señor, por haber dado tu vida, Señor, por haber puesto tu vida para darnos vida a nosotros, Señor. Ahora todo, Señor Jesús, toma sentido para nosotros como iglesia. Ahora todo, Señor Jesús, toma un fin, una meta, Señor, que no se queda aquí en la vanidad de nuestros días en la tierra, sino que se queda proyectada en una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar que la vida que tú quieres darnos como iglesia, Señor Jesús, sea manifiesto, Padre. Porque no queremos andar, Padre, con un nombre que hable y que diga Jesús, el camino, la verdad y la vida, sin que haya vida en nosotros, primeramente como iglesia, como congregación, Señor. Oh, danos de tu vida, Señor Jesús. Danos de tu vida, Padre. Danos de esa vida, Señor Jesús, que solamente, Padre, nos provoca a desapegarnos de todo lo terrenal,
Agradecidos estamos por ello. Pero sabiendo que si un día, Señor Jesús, tú nos permitas descansar, oh, qué gozo que nuestros ojos sean abiertos para mirarte una eternidad. Por eso, Señor Jesús, todo lo que tiene su tiempo aquí en la tierra de forma vana, Padre, no es a lo que perseguimos, no es lo que anhelamos, sino a proyectar la vida que nos has dado como iglesia. Que nosotros como parte de tu cuerpo y de esta congregación, Señor, podamos manifestar la vida en el amor que nos has dado, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, y no en base, Señor Jesús, a la muchedumbre, sino en base, Señor Jesús, a que tú estás aquí con nosotros, el Dios vivo, el Dios que vive, el Dios que es, solo tú, Señor.